Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Licenciatura en Enfermería, presenta Hospitales de la época colonial, en la asignatura Historia de la Enfermería en México, impartida por el profesor Javier Vadillo. Alumna Flores Arenas Lucero Jimena. Objetivos: analizar las causas sociales, políticas y de salud que llevaron a la construcción de hospitales durante el virreinato. Conocer la historia de las transformaciones de instituciones de salud durante el virreinato y que actualmente están vigentes. La época colonial de la conquista o virreinato abarca desde el siglo XVI, en 1521, con la Guerra de Colonización, hasta el siglo XVII, con la Guerra de Independencia y con la proclamación de la Primera República Mexicana en 1821. Contexto histórico. La organización política fue mediante reinos y estaba gobernada por un virrey. La economía era de tipo extractivista, sobre todo de yacimientos minerales. A la llegada de los españoles, la sociedad colonial tuvo ciertos cambios, donde se veía conformado por blancos peninsulares, blancos criollos, mestizos, indígenas y negros. Al igual que la sociedad colonial, la cultura y la religión cambiaron, llegando así diversas órdenes religiosas, tales como los dominicos, los agustinos, los jesuitas, la Orden de las Carmelitas Descalzas y los Hermanos de San Juan de Dios, quienes tenían en su poder la salud. La llegada de los españoles trajo consigo diversas enfermedades, como la tifo, la viruela y el sarampión, por lo que se vio necesario construir hospitales. El primer hospital, la Purísima Limpia Concepción de Nuestra Señora, también conocido como Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés en 1524, se encuentra en la actual República Mexicana, siendo el padre Fray Bartolomé de Olmedo como el primer director de este hospital. El Hospital de Nuestra Señora nace como una acción de gracias, levantándose en el sitio mismo en que Cortés y Moctezuma se encontraron. La administración era religiosa, administrativa y clínica, así siendo reconocido como sanatorio para pobres enfermos. Hospital Real de San José de los Naturales, también conocido como Hospital de Naturales, fundado en 1531 por los franciscanos en la actual Ciudad de México. Los principales colaboradores fueron los franciscanos, siendo el fray Pedro de Gante el líder, el fray Alonso de Molina y el virrey Martín Enríquez. El hospital para indios surgió como motivo de la epidemia de sarampión. Posteriormente se dio alojamiento a los pobres y debido a que no tenía la capacidad necesaria, en 1568 se amplió dejando fuera a los franciscanos. Este estaba bajo el Real Patronato, siendo el virrey la máxima autoridad. Hospital de Santa Fe de México, fundado en 1532, en la actual Ciudad de México por Sebastián Ramírez de Fuleal, presidente de la audiencia, los frailes, el obispo Zumárraga y Vasco de Quiroga. Inició como una actividad de caridad con el fin de evangelizar a los indígenas
intentando crear fuentes de riqueza en los indígenas más jóvenes que eran criados por los frailes. Posteriormente se dio hospedaje a peregrinos, albergue definitivo a los indios desvalidos y se cuidaba a los enfermos. El hospital estaba dirigido por un rector, el cual era elegido entre los colegiales de San Nicolás por Vasco de Quiroga. El objeto principal era religioso y se trataba de llevar a los indios a la fe católica. Hospital del Amor de Dios, fundado en 1541 en la actual Ciudad de México por el fray Juan Zumárraga, que con ayuda de los médicos Cosme y Damián y el fray Mendoza llevaron a cabo este hospital. Debido a la poca disponibilidad de los hospitales existentes, Zumárraga decide hacer un hospital contra las enfermedades venéreas y para otorgar primeros auxilios usuales. La principal organización del hospital fue religioso. Desde su fundación, el Hospital del Amor de Dios tenía salas para hombres, para mujeres, para los enfermos que estaban en tratamiento de unciones y para convalecientes. Con estos enfermos cuyo el mal infundía pánico, consolarlos, velar por su bienestar y curarlos con sus propias manos eran las principales actividades. Hospital Real de San Pedro o de la Santísima Trinidad, fundado en 1557 en Tlaxcala, teniendo como principales colaboradores al fray Julián Garcés y al virrey Mendoza. El virrey hizo instancias para que se fundiesen los hospitales de la ciudad de Los Ángeles. El hospital pertenecía al patronato real y la administración estaba en manos del cabildo. Los principales organizaciones fueron del capellán encargado de los auxilios espirituales y dos médicos, uno dedicado a hombres y otro a mujeres y a sifílicos. Los servicios que el Hospital de San Pedro prestaban fueron los más importantes de cuantos hubo en la ciudad de Puebla. Hospital de San Hipólito, fundado en 1567 en la Ciudad de México, siendo sus principales contribuyentes Bernardino de Álvarez, Miguel de Dueñas, Isabel de Ojeda, el arzobispo Alonso de Montúfar y el virrey Martín Enríquez. Dar alojamiento a los convalecientes del Hospital del Amor de Dios y la Concepción fueron las primeras acciones. Al ampliar la obra, se recibían enfermos de todos los padecimientos. No solo ayudaba a los convalecientes, sino también a los pobres. Al principio se buscaba fundar una orden religiosa, pero la hermandad con sus adyuvantes formuló privilegios de carácter religioso. En el ejercicio se notaba el amor de Dios y el prójimo. Hospital Real de San Lázaro, 2, de 1567. Fundado en la Ciudad de México. Siendo los principales colaboradores los lazarinos, dirigidos por el arzobispo Moya de Contreras, el virrey Martín Enríquez y el doctor Pedro López. Debido a la desaparición del primer hospital de San Lázaro, la nación se quedó sin lugar alguno en quien recluir a los enfermos de lepra. Se vivía con el miedo de contagio y un médico decidió erigir con su propia fortuna un leprosario. Se recibieron en él toda clase de personas y todas las variantes de las mezclas, inclusive extranjeras. El hecho de que fuese el único hospital de leprosos en la Nueva España y de que todos estos enfermos estuviesen obligados a la reclusión, lo convirtió en el Hospital Nacional. Hospital Real de la Epifanía y Nuestra Señora de los Desamparados de la Ciudad de México, fundada por el doctor Pedro López, quien en 1582 y con licencia del ilustrísimo Moyo de Contreras y el virrey
conde de La Coruña, llevaron a cabo la apertura de este hospital. Era auxiliar a los negros, mulatos y mestizos que enfermos y miserables deambulaban por la ciudad. Su fin fue amparar a los niños mestizos, hijos de uniones ilegítimas entre españoles e indias, recién nacidos que eran abandonados por sus madres. Bajo el mando del doctor Pedro de López y descendientes del patronato, el hospital funcionó hasta el año de 1604, fecha en que, estando en franca decadencia, fue entregado a los juaninos. En 1590, un grupo de personas caritativas y devotas de Nuestra Señora de Montserrat decidieron establecer un hospital en honor a Nuestra Señora. Debido al agravio de las pestes que se necesitaban hospitales en barrios y alrededores de la ciudad para evitar que los infectados permanecieran en sus casas y transmitieran el mal a sus familiares y vecinos. Constituye un rol de monasterio que daba culto en su iglesia a la Virgen de Montserrat. En enero de 1821 fue cerrado debido a la absoluta decadencia. En ermita de San Antonio Abad, Ciudad de México, con ayuda del convento de los Burgos, varas religiosas de la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, del Instituto de San Antonio Abad, fundaron su primer hospital. Se dieron cuenta de la necesidad de los enfermos de fuego de sacro, una enfermedad producida por la intoxicación. El hospital fue una forma de dar gracias a Dios, a la Virgen María y a los santos, quienes habían favorecido la tarea de colonización. El hospital estaba bajo los mandos de las órdenes religiosas, por lo que en la iglesia de este hospital existía una devoción unida al santo titular, donde se ofrecían a los animales para la bendición de San Antonio Abad. Fundado en 1650 en Querétaro por el cacique don Diego de Tapia y los Hipólitos, la principal causa fue la fundación del pueblo y la necesidad de un sistema de salud para los indígenas y los españoles. Don Diego de Tapia donó unos solares y organizó a los indios a dar donaciones para fundar el hospital. En la primera época fue administrado por los indios, quienes daban cuentas al arzobispo. Después se entregó la administración a los Hipólitos, con quienes fue reconstruido y prosperando tanto que contaba con recursos económicos y obras de arte. Las principales consecuencias fue que mejoraron los servicios, pues los Hipólitos tenían conocimiento médico quirúrgico. En 1689, José Sayago y el jesuita Juan Pérez decidieron fundar en la Ciudad de México el Hospital del Divino Salvador. Debido al buen corazón de la gente del pueblo y los demás necesitados, se motivaron a la construcción de este, priorizando la necesidad de un hospital para mujeres dementes quienes deambulaban por las calles. También ayudaron al huérfano, al niño abandonado y a los pobres. Sin embargo, los congregantes se dieron cuenta de que la casa no era la adecuada para enfermedades dementes, por lo que decidieron dedicarse a él como la obra propia de la congregación. En la Ciudad de México, en 1694, los betlemitas y el fray Payo Enríquez de Rivera decidieron fundar el Hospital de Belén, pensando en ayudar a los sacerdotes enfermos y a los pobres. El fray Payo Enríquez de Rivera solicitó llevar a cabo este hospital en la congregación de San Javier. El hospital recibía donaciones del capitán Manuel Gómez, quien en su vida fue gran benefactor del hospital y a su muerte del templo. Hospital de San Andrés, antes Colegio de San Andrés, y del noviciado de Tepoztlán. En el siglo XVII, 1779, en Nueva España, por el virrey Mayorga,
y los arzobispos Haro y Peralta, el proyecto del hospital, como en todo lo dimanado de Carlos III, una idea que separa de todos los hospitales anteriores es la idea del mundo liberal al respecto. El Estado presta servicios, no los cristianos ejerciendo la caridad. El hospital se mantuvo bajo la administración arzobispal y la de sus sucesores, con la sola condición de que diesen en cuenta de su administración económica al gobierno. Fue de gran ayuda en la epidemia de la viruela, siendo el único hospital mejor equipado. Atendió todas las enfermedades excepto lepra, sífilis y dementes hasta 1787, que dedicaron dentro del hospital una sección a sifílicos para no mantener todo un hospital exclusivamente para ellos. En este hospital sigue habiendo la idea de caridad, pero una caridad más cerebral, que cambia la donación de sí mismo hacia el necesitado por la planeación razonada de organizaciones que presten los demás eficientes servicios del pueblo. Por eso mismo, el Hospital General de San Andrés, el último hospital que fue fundado en la Nueva España, es al mismo tiempo el primero que nos presenta toda la idea moderna de un hospital. Durante la época colonial, México tuvo la creación de diversos hospitales donde se atendían las enfermedades que se aquejaban a la población. Las principales, tifo, sarampión, viruela, enfermedades venéreas como sífilis, bulbos, lepra y demencia. Debido a la gran participación de las órdenes religiosas en la administración de salud, muchos hospitales fueron refugio para los pobres, huérfanos y desvalidos, con el motivo de la evangelización, caridad de Dios. Con esto doy por concluido este trabajo. Muchas gracias por su atención.